¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño, de lunes a viernes. Un ratito de tele para comentar la actualidad. Esto toca martes, desde día 14. Y enseguida comentamos los titulares, por lo menos alguno de ellos. Los leemos todos en un instante. Déjenme antes de nada presentar, claro que sí, a los verdaderos protagonistas de la tertulia, nuestros invitados que han venido a poner su punto de vista sobre algunos asuntos que planteamos aquí. Aquí está Marco Valerio Lama. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal es San Martiño? Bueno, ahí estamos, en 50 minutitos. De momento nos vamos conservando. Bueno, muy bien, me alegro mucho. ¿Cómo estás, Benito Iglesias? Muy bien, muy buenos días. Me alegro mucho. Y también está aquí Susana Bayo. ¿Cómo estás, Susana? Pues muy bueno, bien, también muy de San Martiño. Sí, bueno, yo no tan rápido como, como aquí el compañero, pero Porque bueno, llegaste tarde y entonces... Yo llegué un poquito más tarde. Ya, bueno, está bien. Lo importante disfrutarla y participar, por supuesto. Claro. A ver, entre en medio de 9.000 solo gana uno. Yo gané también porque la disfruté y me lo pasé muy bien. Yo que vi muchas fotografías que publiqué, o sea, que publicó el periódico y muchas que estaban tengo que reconocer que es contagioso el efecto victoria que tenían todos y cada uno de los que pasaron o pasasteis por la meta, esa sensación de alivio y de victoria. A ver, es una carrera que es muy popular, pero al mismo tiempo es dura. El primer 5.000 es muy rompepiernas y es un circuito duro. Después sí que es cierto que desde el segundo 5.000 es más llevadero, es más llevadero. Y bueno, yo vine disputando la victoria hasta la última curva, ya la salida del puente romano, que fue donde me pasaron esos 700, 800, pero hasta ahí vamos en grupo. Sí, está claro. Bueno, vamos allá con la lectura de los titulares. El primero hace referencia, como no podría ser de otro modo, bueno, sí podría ser de otro modo, pero bueno, toca porque vivimos víspera del debate de investidura. La amnistía borrará todos los delitos de 11 años de procés, dice el principal asunto. En el subtítulo, Puigdemont quedará exonerado sin juicio en un plazo máximo de 2 meses y podrá regresar a España. Se beneficiarán unos 300 independentistas y 73 policías. También en negrita, Pedro Sánchez se someterá el miércoles y el jueves a la investidura. En la fotonoticia, pues tenemos la puesta de largo de una iniciativa de cooperación público-privada en términos de energía, una sociedad para rehabilitar los recursos naturales gallegos. La Xunta se alía con 30 empresas. Alfonso Rueda lanzó ayer la sociedad mixta Recursos de Galicia, destinada a cogestionar la riqueza natural gallega. 33 empresas participan en la alianza, en la que la Xunta tendrá el 30% del accionariado. Relacionado precisamente con la energía, el titular del periódico que habla de los recursos y de la cantidad de agua embalsada que tenemos ya. La electricidad producida por Ourense en 6 meses supera ya a la de todo el 2022. Recupera el liderazgo de España en energía hidráulica gracias a la elevada pluviosidad. Asuntos que están en el epígrafe Más Noticias. La Fiscalía solicita 8 años de cárcel para Javillo por su negocio de la heroína. 3 de cada 4 vehículos que circulan en Ourense pasan de 8 años y también la empresa que gestione el agua de Carballiño deberá invertir 7,7 millones de euros. Por último, Turismo e Historia tiene las notas más altas del campus y Derecho las peores. En lo alto de la portada es el día de la diabetes, aprendiendo a vivir y conviviendo. 3 décadas, esta mujer que vemos ahí en el tejadillo. Se trata de Margarita Dieguez, 30 años viviendo con diabetes. Al principio tenía miedo a comer, ahora como hasta bocadillos. Hoy con el periódico, llamada al Más Deporte, arte sobre patinetes, y también dentro del suplemento Más Deporte otro especial sobre precisamente la carrera de San Martiño, con la que hablábamos antes con Susana y con Marco. La carrera al detalle. Asuntos todos ellos que forman parte de la primera página de este martes, día 14 de noviembre del 2023. Ahí están todos los titulares y a partir de ahora pues vamos a escuchar las opiniones sobre alguno de esos temas. Creo que procede hablar, escuchar la opinión que le merece pues a nuestros invitados hoy, pues el proceso de amnistía, la situación, el panorama político en el que estamos viviendo, tenso, intenso y en vísperas ya
del debate de investidura de Pedro Sánchez. Por lo tanto, tanto Marco como Benito como Susana abren las intervenciones con la reflexión que estimen oportuno en relación a los momentos a los que estamos refiriéndonos y que estamos viviendo. Marco. Bueno, vamos a ver, estamos en un momento complicado en el tablero político a nivel nacional y incluso en las pequeñas corporaciones. Mi opinión como ciudadano... claro, yo aquí... No, sí, mi opinión como ciudadano, que decir... Siempre digo lo mismo, pero está bien repetirlo, porque estas no son opiniones colegiadas. La gente que viene aquí expresa su punto de vista, Mi punto de vista, correcto. Mi punto de vista es que yo no estoy a favor de la amnistía, es decir, no es una medida que yo considere que fuese ahora necesaria ni justa. También distingo que dentro de toda esta gente que va a ser amnistiada, claro, no es lo mismo un director de un colegio que abrió el colegio porque recibió una orden de la Consellería de la Generalitat para abrir el colegio ese día, que los líderes del proceso, ¿no? Yo creo que los grados de responsabilidades son diferentes, entonces hay determinados funcionarios que van a ser amnistiados que yo podría estar de acuerdo con ese tipo de medidas, y hay otros de orden político con los que no estoy de acuerdo con que sean amnistiados. Lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con que la ley sea justa o injusta, pero sí que creo que tú cometes un delito conforme a la legislación vigente en ese momento, y otra cosa es que la ley se cambie después, porque digamos, bueno, pues esta ley está obsoleta o no refleja la realidad del país y la vamos a cambiar, entonces de ahora en adelante esto no va a ser delito, pero lo que sí se cometió mientras esa ley estaba en vigor, para mí es un delito. Dicho esto, yo todo este proceso lo enmarco dentro de las negociaciones entre fuerzas políticas. No le doy más relevancia que otras muchas que hemos tenido ya, ¿no? Es decir, entonces creo que hay que rebajar el tono, tomárnoslo con calma, que es decir, el hecho de que dos partidos políticos negocien y de ahí salgan beneficiados una serie de personas, yo no lo veo como un delito, ¿no? El hecho de que determinados líderes políticos, como veíamos a Cuca Gamarra acusando de fraude electoral, a mí eso me parece que son palabras muy gruesas para decir en una democracia. Es decir, mañana va a haber un parlamento elegido democráticamente, sin ningún tipo de dudas, que va a elegir a un presidente del gobierno. Eso es un gobierno legítimo con el cual tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. Es decir, eso es totalmente a gusto de cada uno. Pero no puedes cuestionar su legitimidad bajo ningún concepto. Y el argumento que usan, no, es que si hubiese dicho que iba a dar la amnistía no lo hubiesen votado las personas. Bueno, eso es como decir, si Aznar hubiese dicho que nos iba a meter en la guerra de Irak, ¿hubiese ganado las elecciones? Si Montoro hubiese dicho que iba a conceder una amnistía fiscal de 3.000 grandes empresas que le costaron miles de millones al erario público, ¿hubiese ganado Rajoy las elecciones? Si Rajoy hubiese dicho que le iba a dar 60.000 millones a la banca sin retorno, ¿hubiese ganado las elecciones? Claro, es que eso no es así. Tú no puedes juzgar los acuerdos y las decisiones de los gobiernos cuestionando su legitimidad. Puedes decir que tú no estás de acuerdo con eso y te puedes manifestar conforme a la ley, protestar y expresar tu desacuerdo. Si efectivamente hay una gran masa de votantes del PSOE que no están de acuerdo con eso, pues en las próximas elecciones le castigarán, perderá las elecciones y las ganará el Partido Popular y seguiremos dentro de un ciclo democrático. Esa es mi opinión. Perfecto, muy bien. Te escucho, Benito. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, cada uno tiene un razonamiento, ¿no? Y hay que hacerlo siempre obviando cualquier tipo de demagogia y yendo bueno, pues a los puntos en cuestión, ¿no? A ver, yo creo que sinceramente el fin no justifica los medios. Y me explico. Efectivamente, en un gobierno, en la suma aritmética de unos diputados que van a ejercer su derecho al voto seguramente este viernes y van a elegir un nuevo gobierno. Pero también es verdad que una ley de amnistía, que no solamente la ley de amnistía, estamos centrando toda la atención en la ley de amnistía registrada ayer antes de las 10 de la tarde, pues que también hay en juego otras medidas que también van en ese mismo paquete, como es un cupo catalán, por ejemplo, como es una caja de la seguridad social que pasaría directamente a gestionarla y administrarla el gobierno vasco y que crea una desigualdad entre los que aquí vivimos. Me estoy refiriendo en el conjunto de la nación, ¿no? Yo creo que lo que es la ley de amnistía
que se han pronunciado prácticamente todos los componentes de la judicatura, desde letrados hasta fiscales, hasta el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Para no entrar en tecnicismos, creo que cuando todas las asociaciones hacen manifiestos y todos van en la misma línea, yo no soy letrado, por supuesto, pero ellos sí, y van todos en la misma dirección, algo no se está haciendo bien. Esa es la realidad, ¿no? Y cuando lo hacen público es que no solo no se está haciendo bien, sino que se está haciendo bastante mal. Una ley de amnistía como esta, como mínimo, tiene que tener un debate profundo y reflexionado parlamentario para saber si procede o no procede y qué tipo de modificaciones o enmiendas se harían a esta ley para llegar a su aprobación si se creyese en ella. Yo, por supuesto, no creo que ese carácter retroactivo de 11 años y que personas como por ejemplo Artur Mas queden exoneradas de sus responsabilidades penales y económicas por hechos sucedidos hace ya muchos años, se pueda digerir con esta ley de amnistía, ¿no? Pero insisto, hay otros puntos como lo que es la desigualdad fiscal, la desigualdad económica, en la que estás creando, y eso es así, y es real, comunidades autónomas de primera, comunidades autónomas de segunda. Y Galicia está en este momento siendo una de las comunidades, o vamos a ser, de las grandes perjudicadas, porque esa desigualdad económica y fiscal nos va a pasar factura. Por lo tanto, las cosas no se han hecho como se deberían hacer. Claro que es legítimo que el Partido Socialista busque apoyos, pero lo que lo puede pretender es desmontar todo nuestro sistema del estado del bienestar por 7 votos. Y es que es lo que ha hecho. Por eso empecé diciendo que el fin no debe justificar nunca los medios. Y cuando sí los justifica, entonces estamos dejando lo que es nuestra Constitución y todo lo que ella representa, porque ahora todos nos acordamos de nuestro sistema constitucional, pero es que nos acordamos porque son las bases por las cuales bueno, pues nos comportamos, habitamos, y son ese reglamento escrito en el que nos dice lo que podemos y no podemos hacer para que los derechos y obligaciones de cada persona estén a partes iguales cumplimentados, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo con una ley de amnistía, no puedo estar de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas. Es más, creo que hasta ni siquiera ellos están de acuerdo cómo se están haciendo este tipo de procesos, porque ayer, al parecer, bueno, o sin parecer, esa ley de amnistía que se registró a las 5:57, 3 minutos antes de que cerrase el registro del Congreso de los Diputados, iba solamente con la firma de una formación política, que era del Partido Socialista. Las demás formaciones, que al parecer le van a dar cobertura política en estos 2 días de investidura, no lo firmaron, por algo sería. Susana. Bueno, pues yo voy a intentar dar otra visión, ¿no? Como yo veo esto. Primero, yo tengo que decir que como ciudadana de a pie estoy un poco cansada de este tema. Me tiene un poco cansada el enfrentamiento que estamos viviendo tan continuo en una cuestión que sí que es importante y que sí que estoy de acuerdo que cambian muchas cosas también, como decía Benito, pero que yo creo que las personas tenemos unos problemas mucho más grandes en nuestro día a día, y yo creo que nos está alejando un poco del foco de problemas que tenemos también más grandes. Dicho esto, yo nací en el año 77 y nací en una recién estrenada, podemos decir, y me crié en una recién estrenada democracia en la que se hicieron serios esfuerzos de convivencia. Es decir, y yo creo que todos los que estamos aquí, seguro que están telespectadores que están viendo esto, aquí hubo mucha gente que tuvo que frenar el paso, llegar a un acuerdo para seguir construyendo este país. Y yo creo que este es un avance más. Podemos discutir y podemos hablar de las formas, de si es correcto o no, pero yo creo que estar como estamos solo lleva a aumentar un conflicto. De ahí que yo crea que es necesario que ambas partes que están negociando, y en este país la política y los políticos deben construir un país hablando y negociando, yo creo que debemos evitar la crispación, porque la crispación solo nos lleva a broncar el sistema y a que no se llegue a un acuerdo. Y repito, acuerdos y amnistías mucho más grandes se llevan dando en este país
y no pasó nada, y seguimos construyendo una democracia. Y yo creo que ahora toca otro avance, porque yo pregunto, ¿cuál es la solución a esto? Porque, vale, esto no lo queremos, o hay parte que no lo quiere. ¿Qué hacemos? Vamos a unas siguientes elecciones en las que tenemos un Parlamento dividido. Es que la democracia que tenemos ahora, la constitución de los partidos, no es la misma que hace 30 años. Y lo que no podemos hacer, desde mi punto de vista, es seguir anclados en un sistema en el cual no vemos a dónde vamos. Porque yo lo pongo de referencia, por ejemplo, con el cambio climático, es decir, vamos a registrar temperaturas récords de nuevo este mes. Podemos obviarlo, podemos cerrar los ojos o podemos trabajar para adaptarnos a ello. Y yo creo que la política pasa un poco igual. Vamos a la pausa para la publicidad, seguimos con este asunto, perdona que te apremiase, Susana, es que si no después se descompensa mucho las partes. Seguimos en un ratito. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Está con nosotros Marco Valerio Lama, Benito Iglesias y también Susana Bayo. No sé si le queda algo en No, yo creo que básicamente ya pasamos el turno, muy si bien. no... Hay peticiones de palabra de todos modos pedidas. Sí, bueno, yo Marco. concuerdo con muchas de las cosas que han expuesto aquí mis compañeros. Susana, yo me sumo a la petición también de que creo que esto es un tema político, que hay que rebajar el tono, en el sentido de que, bueno, una cosa es negociar una ley con la que tú no estés de acuerdo y otra cosa es que esto sea una dictadura, se quiebre el Estado de Derecho, todo ese tipo de cosas, porque, bueno, la gente que ha vivido una dictadura pues sabe las diferencias sustanciales que hay, ¿no? Dicho esto, sobre una cosa muy importante dos cosas muy importantes que ha apuntado Benito y yo quería explicar mi opinión al respecto. Uno de los pilares fundamentales de la Constitución es la separación de poderes, como bien dices, ¿no? Es decir, entonces los jueces se quejan de que esto y probablemente con razón, porque como muy bien has dicho, todas las asociaciones, tanto la conservadora como Jueces para la Democracia, la progresista, han estado de acuerdo en que esto es una injerencia en su poder, ¿no? en su parcela, ¿no? Porque al final, claro, tú no dejas de estar desactivando causas que están en curso, con lo cual estás desvirtuando tu trabajo. Correcto, estás haciendo una injerencia en la parcela de poder del Poder Judicial. Bien. Entonces, yo solo puedo respetar, y además yo no soy letrado, no tengo motivos técnicos para discutirlo. Sí que tengo como ciudadano motivos también muy sobrados para decir lo contrario, es decir, las injerencias del Poder Judicial que ha hecho en los últimos 5 años en las actividades del Legislativo no se habían visto nunca en la democracia. Es decir, el año pasado asistimos a cómo un Poder Judicial caducado desde hace 5 años paralizaba un pleno del Congreso. Que eso es un tema gravísimo, si os acordáis. El año pasado el Consejo General del Poder Judicial mandó paralizar la celebración de un pleno en el Congreso porque el tema que se iba a debatir consideraban ellos que no se debía debatir. Entonces, claro, unos señores con el mandato caducado no pueden intervenir. Bueno, si tienen el mandato caducado, no es problema de ellos. No, pero quiero decir, primero, carecen de legitimidad como representantes del Poder Judicial, carecen de legitimidad, porque su mandato está caducado. Pero está caducado no porque ellos se consideren caducados, sino porque los encargados de la renovación no se han puesto. Porque ellos no dimiten, porque si ellos lo que tenían que hacer es dimitir y forzar a los partidos a nombrar a unos nuevos. Pero un poder del Estado como el Consejo General entonces carecen de legitimidad, porque tú no puedes decir, como a mí no me cesan, yo no me voy. Hombre, yo no sé si estatutariamente lo pueden hacer o no. Sí, claro que lo pueden hacer. Pero, quiero decir, una dimisión en bloque dejaría huérfano una de las forzaría su acuerdo. Bueno, pero independientemente de eso, quiero decir, las injerencias que se han hecho entre ambas parcelas, igual que ahora el legislativo a lo mejor las está haciendo en el judicial, las ha hecho el judicial en el legislativo de manera flagrante, ¿no? Hace 10 días hemos asistido a una imputación absolutamente absurda de Puigdemont por terrorismo por la muerte de un ciudadano francés de infarto en la Terminal 2, ¿no? Es decir, llegamos a un grado surrealista de persecución judicial de determinadas cosas que eso no se ve en ninguna parte del mundo. No es nuevo, no es nuevo. Recordamos que vivimos en una ciudad donde un alcalde aquí fue detenido a las 4 de la mañana, sacado como si fuese Josu Ternera, metido en una cárcel, y todo ese gobierno fue procesado uno por uno y salieron todos absueltos. Y los jueces que lo hicieron están condenados y apartados de sus cargos. Por lo tanto, no es las injerencias del Poder Judicial constantes en los órganos de gobierno no son recíprocas. Entonces, quiero decir, cuando hablamos de la separación de poderes hay que hablar de la separación de poderes de todos.
Todo el mundo tiene que cumplir su parcela, ese es mi punto de vista. Y luego, estoy de acuerdo también con lo que decía Benito, que efectivamente esto va a hacer comunidades autónomas de primera y de segunda. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Que yo aspiro a estar en el bloque de las de arriba. Claro, es decir, yo viajo mucho a Euskadi. Euskadi tiene el cupo vasco desde hace muchísimos años. Claro, tiene las rentas per cápita más altas, los sueldos más altos, las pensiones más altas, el mejor nivel de vida de España. Claro, yo no me quiero quedar en el vagón de Extremadura, con todos los respetos para Extremadura, ni quiero ser La Rioja, ni quiero ser Murcia. Yo quiero ser Euskadi o quiero ser Cataluña. Tenemos un reconocimiento como nacionalidad histórica en la Constitución, igual que tienen ellos. ¿Por qué tenemos ese atraso? Porque aquí tenemos un gobierno que nunca ha reclamado esas competencias. Entonces, claro, si no pides esas competencias a Madrid, aquí tenemos. El Estatuto catalán tiene 30 y no sé cuántas competencias sin transferir. El nuestro tiene 60 competencias. No hace falta cambiar el Estatuto ni ser independentista, pero sí desarrollar aquello que tenemos concedido. Entonces, claro, yo a lo que aspiro, digamos, es a eso. O sea, estoy de acuerdo contigo, se van a hacer dos niveles. Pero claro, nosotros tenemos que intentar irnos al nivel de arriba y no quedarnos anclados en el de abajo. Benito. Eso sería injusto, porque entonces significaría de que sería renunciar al concepto de España como país, como nación, porque dejaríamos a unas comunidades, a una parte de la población a los pies de los caballos y otros pues no estaríamos en esa situación, ¿no? Entonces romperíamos totalmente lo que se está rompiendo y lo que no se quiere romper, que es la igualdad entre semejantes, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, por eso yo discrepo totalmente de lo que está pasando. Discrepo en todo el concepto, porque lo que está sucediendo, sobre todo, lo que ha generado no solamente crispación, que ya la ha generado hace mucho tiempo, sino división y confrontación. Una división y confrontación que, esto es como en una empresa, ¿no? Tú tienes, imagínate, 100 trabajadores, ¿no? Y creas trabajadores favoritos y trabajadores no favoritos, estás rompiendo la armonía de esa empresa. Pero si a mayores lo que estás haciendo es generando división entre los propios trabajadores, al final esa empresa se va a ir al garete. Todos, es que es el resultado de confrontar los unos a los otros, de dividir, de enrarecer el ambiente. Eso lo que genera es mal ambiente y lo que genera a medio y largo plazo es que esa empresa quiebre. Y es lo que está sucediendo en estos momentos. Yo cuando se recuerda constantemente una época que sucedió hace 50 años en la historia de nuestro país, yo no voy en esa línea, y ni la de uno ni la de otro, sino todo lo contrario. Lo del pasado está ahí, pasado está, y aprenderemos de los errores que se hayan cometido, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pero avanzando, como estamos ahora, pues dialogando aquí nosotros, concretamente los tertulianos, ¿no? Sin estridencias, sin levantar la voz, sin gritos, sin ningún tipo de aspaviento que provoque una reacción molesta, ¿no? Hay un problema, hay que solucionarlo, hay que estudiarlo, hay que reflexionarlo, hay que analizarlo y hay que llegar pues, a un resultado, una conclusión por el bien del colectivo, ¿no? Y esto es lo que no se está haciendo, todo lo contrario, se está haciendo las cosas improvisada y atropelladamente, porque solo hay un objetivo, seguir gobernando, sea como sea. Y es lícito, pero la forma por la que se está intentando conseguirlo no lo es. Y eso es lo que está creando todo lo que está pasando. Las concentraciones que hubo este domingo, que fueron muy numerosas, no es fácil en España, pero sobre todo en Ourense, que somos todos ourensanos, no es fácil quitar a la gente a la calle. A mí me sorprendió que se concentrasen, como decía bien el periódico de La Región, 4.000 personas un día de San Martiño, cuando mucha gente corría, cuando mucha gente estaba de Magosto, cuando mucha gente estaba todavía de la resaca del Magosto anterior. Concentrar a 4.000 personas en la explanada del auditorio a las 12 del mediodía, sabemos que no es nada fácil. Bueno, pues se concentraron. Eso quiere decir que hay un número muy importante de personas en este país que no están de acuerdo con lo que están pasando. Por lo tanto, no se están haciendo bien las cosas y eso solo va a generar todavía más ansiedad, más frustración y más problemas. Es lo que yo percibo. Vale, y para cerrar ya. Bueno, yo discrepo ahí con Benito, si me permites, Benito, en el tema de que la historia, yo creo que la historia es muy importante y no la podemos nunca olvidar y yo creo que debemos aprender de ella constantemente, ¿no? Y lo que tenemos a día de hoy
lo hemos construido hablando, negociando y haciendo concesiones por ambas partes, todo el mundo. Y yo creo que es importante eso. Y luego, el ambiente de crispación lo está generando la oposición. Y la están generando políticas que son muy extremistas y políticas que estoy seguro que mucha gente también de este país no quiere, porque ha votado masivamente lo que ha votado. Entonces, yo creo que es necesario rebajar el tono. Ojalá se pudiera hablar como ahora, ¿no? Tranquilamente, como tú decías, Benito, y se pudiera llegar a un acuerdo. Yo soy una persona optimista, creo que sí se va a llegar. Creo que se va a ir rebajando la tensión, porque yo creo que también sobre este papel de inicio, yo creo que también queda mucho que hablar y mucho que negociar. Bueno, ¿de qué nos vale tener tantos y tantos recursos energéticos si después al final un poco repercute en nosotros? Susana, la electricidad producida por Ourense en 6 meses supera ya a la de todo el 2022, dice el periódico en su portada. Recupera el liderazgo de España en energía hidráulica gracias a la elevada pluviosidad. Yo también sé que este es un debate muy antiguo, pero es cierto que tenemos recursos de energías limpias, muchas, muy abundantes y que generan grandes dividendos, y ahí están las eléctricas que lo pueden demostrar, pero tienen muy poquito retorno. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es necesario también hacer un análisis sin fricción, es decir, sin fricciones. Desapasionado. Exacto, es necesario. Yo invito a cualquier persona... Lo que tengas que hacer, hazlo, pero hazlo breve. Exacto. Yo invito a cualquier persona que observe en la red eléctrica española de dónde están viniendo estos días nuestra energía, y también que conozcamos el precio megavatio al día. En algunos días 0 euros prácticamente, más impuestos. Esto al final repercute en el usuario, y cuanta más energía renovable tengamos, más barata y más económica va a ser para nosotros. Lo que también debemos huir es del hecho de que mucha idea que iba por ahí de afrontar el cambio climático iba por las energías nucleares. No veo ninguna empresa interesada en instalar ninguna central nuclear por el coste. La única salida que tenemos ahora mismo es cada vez tener más energías renovables. Cerrar los ojos ante esto, decir que no las queremos, lo único que nos lleva es a utilizar cada vez más combustibles fósiles y encarecer el precio, ¿eh? Yo no iba tanto por ahí, sino por esta provincia que tiene muy contados deseos de inversiones por parte de operadores de todos los sectores que quieran venir a Ourense, sospechosamente quieren venir siempre del sector energético. Hay 2 macroproyectos en estos momentos, ya no digamos lo de los eólicos o incluso lo de las minas y todo ese tipo de historias. Yo me refiero precisamente a eso, porque si no da un sentido casi colonial. Es decir, yo no quiero hablar de la palabra expolio, pero sí de la compensación. El recurso está aquí, la naturaleza nos ha premiado con ese tipo de recursos y tal. Entonces, aquellas empresas que las explotan mediante concesiones, que así tiene que ser, porque yo no me voy a generar mi propia energía, yo lo planteaba en el sentido de aquí somos generosos, tú te estás aprovechando, digamos, que de nuestra naturaleza y de pues a lo mejor condiciones meteorológicas. En tiempos hubo aquel canon hidroeléctrico que le pagaban los municipios hoy que es tenían hoy es el canon eólico que lo están pagando las empresas. Pero ya no lo hay. Bueno, muy breve. Sí, esto incide en el modelo, precisamente en este modelo territorial del que estábamos hablando hace un momento y con gran razón apuntaba Benito a esa generación de desigualdades y que podía llegar a romper. Claro, es que nosotros en realidad somos una comunidad muy rica en prácticamente todo. O sea, tenemos pesca, agricultura, tenemos ganadería, agua, tenemos agua dulce y salada, tenemos fuentes energéticas, todas. Sin embargo, estamos a la cola de todos los indicadores económicos. Es decir, el modelo actual de España en el cual nosotros estamos inmersos no nos ha favorecido. Eso es una evidencia, porque estamos en la cola de todo, siendo las regiones más ricas. Si nosotros fuésemos Extremadura, insisto, sino porque no tiene absolutamente nada, es árido, y no tiene mar, no tiene ríos apenas, entonces claro, pues bien, pues podríamos justificar, decir, bueno, es que claro, tenemos la tierra que tenemos. Entonces, yo creo que es muy necesario un cambio de modelo y creo que es muy necesario que se levante la voz desde Galicia hacia el Estado español y se empiecen a pedir compensaciones por todo lo que estamos produciendo. Mira, yo muy breve, simplemente quiero poner en valor 2 iniciativas empresariales que trae hoy en portada el periódico La Región. Una concretamente de la Sociedad para rentabilizar los recursos naturales gallegos, es en colaboración público-privada. Efectivamente, son más de 30 empresas que colaboran con la Xunta, 4 de ellas ourensanas, así te sabrás.
abril, Copasa, si no me equivoco, creo que también está Iberdrola, bueno, en definitiva, Grupo Pérez Rumbao. Creo que ese es el camino de crear empresas nuestras que rentabilicen nuestros propios servicios, ¿no? Y la segunda también concretamente es también poner en valor, porque hay que ponerlo muchas veces, que a veces que parece que pasa desapercibido, por ejemplo, como un plus positivo el trabajo del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra. No lo está haciendo mal. La iniciativa que ha llevado a cabo con el Consello de Nogueira de Ramuín y con Iberdrola, en que conozcamos el funcionamiento de la central de Santo Estevo, me parece sinceramente muy bonito, ¿no? Y aparte que ha tenido bastante repercusión. Y cuando alguien con tan pocos medios, como un consorcio de este tipo, ¿no? Bueno, pues hace cosas y trabaja en esa línea, hay que ponerlo en evidencia. Bueno, y 30 segundos le dejo a Susana, que eres la anfitriona este fin de semana de un encuentro de meteorólogos aquí en Ourense, ¿no? Sí, efectivamente, pues yo soy miembro de la asociación de ACOMET, Asociación de Comunicadores de la Meteorología, que nos engloba a todos los comunicadores de la meteo de España, y nos vamos a reunir en un seminario que es el primero después de la pandemia que conseguimos celebrar, y va a ser en Ourense este fin de semana con unas jornadas, unas parte abiertas, otras privadas para los socios, y las abiertas serán en el Centro Marcos Valcárcel el sábado por la mañana. Pues aquí invito a quien esté interesado a asistir. Hablaremos de cambio climático, de predicción, y bueno, pues estarán los compañeros de televisiones regionales de toda España, televisiones estatales, y bueno, será una oportunidad también para comentar esas cosillas y cómo mejorar la comunicación. Muy bien, pues que sea un éxito. Antes, cuando había una predicción que no convenía a mis intereses, yo ponía a pingar a los de Meteo Galicia. Desde que Susana da el tiempo, pongo a pingar a Susana. Lo primero que hago es Susana, y la pongo a pingar. Pero bueno, en fin. Bueno, ha sido un placer. Pásalo bien, Marco. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Benito. Igualmente. Gracias, Susana. He de decir que no solo tú, que todo el mundo cuando no paro de dar lluvia ya me riñe. La vemos ahí con los... ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo los modelos. Uy, la que va a caer, uy, que no sé qué. Bueno, en fin. Lo dejamos aquí. Pasen un feliz día, amigos. Volvemos mañana a disfrutar.